Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Mi nombre es Juanma Benito y estamos de nuevo una semana más aquí para analizar el mercado. Esta semana analizaremos a fondo 5 acciones que se encuentran en zonas clave, 5 acciones que pueden estar muy cerquita de dar grandes alegrías en el mercado o que se encuentran en zonas donde pueda haber ese giro en la tendencia. También veremos las sensaciones que hemos tenido esta semana en el mercado, veremos cómo se han comportado los índices, esas sensaciones que nos han dejado, que por cierto esta semana ha sido bastante volátil. También veremos esas acciones protagonistas de esta semana, de esas acciones de las que más se han hablado. Veremos también los análisis de esas acciones que me habéis pedido a través de Twitter que analizara. Y también veremos la acción tapada de la semana, esa acción de la que nadie habla o que muy poquitos hablan de ella y casi nadie la conoce, pero que lo está haciendo muy bien en el gráfico. No os lo perdáis. La sensación esta semana en el mercado, la verdad que no ha sido buena, deja muchísimas dudas. Hemos visto muchísima volatilidad en el mercado, vemos como hay muchísimos nervios. Vemos como el dato de la inflación en Estados Unidos ha sido el que ha movido las bolsas esta semana. No ha sido un dato para nada bueno, ha sido mucho más alto de lo esperado y esto hace dudar muchísimo a los inversores, ya que pone aún más cerca ese momento en el que Estados Unidos tenga que empezar a subir los tipos de interés, y cuando lo empieza a hacer Estados Unidos lo tendrán que hacer el resto de economías mundiales detrás. Si ahora mismo Estados Unidos empieza a subir los tipos de interés, va a ahogar a muchísimas empresas que se encuentran fuertemente endeudadas y esto podría provocar quiebras en algunas de ellas y otras dejarlas prácticamente KO en los mercados. Como vemos, la noticia de la inflación esta semana ha provocado una fortísima volatilidad en los mercados. Vimos en la sesión del miércoles como el índice VIX se disparaba, aunque sí que es verdad que se mantiene la tendencia bajista que hemos visto desde marzo, y aunque ha subido con mucha fuerza el miércoles, no ha acabado de llegar la sangre al río. Como vemos el gráfico de la tasa de inflación de Estados Unidos, es verdad que no se encontraba una situación tal desde 2008. Es posible que ahora se encuentren en una situación en la que no van a saber qué es mejor, si subir los tipos de interés, si cerrar el grifo a toda esa liquidez que se está inyectando a los mercados o seguir permitiendo que se dispare la inflación. Es normal que la inflación suba después de todo el dinero que se acaba inyectando en los mercados. Tenían que mantener las bolsas y esto va a tener un coste a medio plazo que primero se está reflejando en la inflación. En el momento que tengan que subir los tipos de interés, pues veremos cómo reaccionan las empresas y cuántas van a sobrevivir a esas subidas que van a provocar que tengan una carga aún mayor en la deuda. Si echamos un ojo también al IPC de la zona euro, vemos como la situación no es tan crítica como en Estados Unidos. Estamos muy lejos todavía de la inflación que vimos en 2008, pero es probable que acabemos viendo en los próximos meses una subida también bastante mayor de lo esperado. Y ahora vamos a ver cómo se ha reflejado toda esta volatilidad, esta noticia en los mercados a través del gráfico de los principales índices mundiales. El IBEX ha conseguido esta semana avanzar un 1%, aunque sí que es verdad que ha dejado muchísimas dudas en el gráfico. La primera parte de la semana se protagonizaron por las caídas y en esa sesión del jueves, cuando parecía que el mercado se derrumbaba, al final consiguió recuperarse, acabó cerrando casi prácticamente plano, con una caída de 0,46%, después de llegar a caer casi un 2%, y luego en la sesión del viernes recuperó todo lo perdido durante toda la semana y dejó un pequeño gap en la apertura que hace pensar que se acabe cerrando esta próxima semana. La sesión del viernes, aunque fue una sesión que parece que es una vela muy alcista, si nos fijamos en el volumen fue muy bajito. Esto es la tónica que hemos venido viendo en el mercado en las últimas semanas, subidas con muy poco volumen y que, como ya había comentado la semana pasada, hace pensar que esta estructura no está fuertemente hecha y que podíamos ver una caída a poco que entre la oferta, como vimos ya en la sesión del jueves. Por lo tanto, vamos a ver esta semana si consigue marcar esa fortaleza alcista, entra volumen de nuevo, consigue marcar un nuevo máximo creciente, como no consiguió hacer el viernes, y consigue mantener esa tendencia alcista para poner el objetivo en los 9.800 puntos para cerrar ese gap que dejó en febrero del pasado año. Pero como decimos, hay que andar con mucho cuidado. Vemos como hay una guerra entre alcistas y
y bajistas. Los bajistas vemos cómo entraron con muchísima fuerza en la sesión del martes, con muchísimo volumen, y los alcistas con poquito han recuperado todo lo perdido, pero habría que ver una sesión con muchísimo volumen en el que se enfrenten tanto la oferta y la demanda a ver quién tendría esas de ganar, y es lo que posiblemente veremos esta semana. Si seguimos con el DAX, ha tenido un pequeño crecimiento esta semana, ha subido en torno a un 0,5% durante la semana. Vemos como ha habido muchísima volatilidad también esta semana. El volumen no ha sido muy alto, de hecho la subida, igual que ha pasado en el IBEX, ha sido bastante más bajo que con las caídas, por lo tanto deja bastantes dudas. No ha conseguido marcar un nuevo máximo creciente respecto al máximo que marcó en abril. Parece que el techo de los 15.500 puntos le va a costar superarlos, y si no consigue hacerlo podremos ver una caída más fuerte hasta la media móvil de 70 sesiones. Si nos vamos al otro lado del charco, a Estados Unidos, vemos como el Dow Jones dejó en la sesión del martes un gap de apertura bajista. Vimos como en la primera parte de la semana las caídas fueron bastante fuertes. Vemos la sesión del miércoles con el dato de la inflación como llegó a caer casi un 2%, pero en la última parte de la semana vemos cómo se ha recuperado. Aquí vemos la misma tónica que en el IBEX. Las caídas han sido con mucho más volumen que las subidas, lo que no hace dar bastante credibilidad a esta última subida. Ya lo veíamos la semana pasada, la posible divergencia que se está formando entre el índice, la cotización del índice y el RSI. Es muy mala señal. Si vemos esta divergencia encima vemos una corrección, hace pensar que podríamos estar al final de la subida y podría venir una caída aún mayor. Podríamos ver esta caída hasta la media móvil de 70 sesiones, que como ya vimos en marzo de este año y en febrero, podría actuar de nuevo como soporte. Aquí sí que sería totalmente clave que se mantuviera al alza y que rebotara desde ella, porque si no podríamos ver una caída aún mayor y podríamos quizás poner fin a ese ciclo alcista que viene acompañando durante los últimos años. Y por último vamos a repasar el Nasdaq. El Nasdaq ha puesto a prueba su mejor soporte en el medio largo plazo, que es la media móvil de 70 sesiones. Vemos cómo se iba apoyando sobre ella muy bien desde las caídas de marzo del pasado año, y esta semana ha vuelto a profundizarlo, y sí que es verdad que la sesión del viernes vimos cómo se recuperó y consiguió cerrar por encima de ella, pero aquí vemos la misma situación que hemos visto en los anteriores índices: mucho volumen con las caídas y poquito volumen con las subidas. Esto deja muchísimas dudas en el mercado. Parece que muchos inversores se han confiado con la subida que hemos visto en la última parte de la semana, que parece que han demostrado que están demasiado fuertes, pero esto, si lo vemos reflejado en el volumen, vemos como es todo lo contrario. Parece que sí han salido muchos inversores, y los que han entrado en la última parte de la semana han sido muy poquitos y estaban prácticamente solos en el mercado. Vamos a ver qué sucede esta semana, aunque como podéis ver no somos bastante optimistas. Ahora vamos a ver los análisis técnicos de las acciones. Vamos a ver ahora las acciones protagonistas, y al final del vídeo veremos esas acciones que hemos situado en zonas clave donde podemos ver ese fuerte movimiento y que nos den grandes alegrías en los próximos meses. La primera protagonista de la semana ha sido Almiral, que ha conseguido revalorizarse más de un 12%, y todo ello puede haberse debido a que ha conseguido superar la resistencia que tenía los 13.30, una resistencia muy importante de superar. Nos conseguía mantenerse por encima de estos precios desde febrero del pasado año, es decir, justo antes del coronavirus. Vimos aquí cómo se mantuvo en el lateral durante esta zona y ha sido su resistencia más importante. Lo vimos en marzo y lo vimos también en mayo del pasado año, y ahora al superarla hemos visto una fortísima subida que la ha mandado directo casi hasta los 14.50, y ahora sí que es verdad que podríamos ver una corrección para consolidar esta zona como nuevo soporte. Es siempre el momento más crítico cuando se supera unas resistencias, consolidarlo como nuevo soporte. Las subidas más fuertes las vimos a principio de semana con el volumen altísimo, y ya las últimas sesiones de la semana vimos como el volumen volvió a bajar y vimos velas de indecisión, lo que hace pensar que esta semana podremos ver nuevas correcciones y podemos consolidar a lo mejor esta zona como nuevo soporte. La siguiente de las acciones protagonistas de la semana ha sido Centis. Presentó resultados y ha vuelto a beneficios después del pasado año,
y esto ha hecho que consiga salvar la semana. Hemos visto un toquecito a la media móvil de 200 sesiones, es una media móvil que no debe profundizar por nada, ya que si la consiguiera profundizar veríamos caídas muchísimo más fuertes y veríamos como esta tendencia alcista que comenzó en noviembre y que ahora podría ser un descansito en ella para luego continuar al alza, podría verse finalizada y volveríamos a ver caídas hasta los mínimos que vimos en noviembre del pasado año. Como decimos, la media móvil de 200 sesiones es muy importante, no la de profundizar. Había actuado anteriormente como resistencia, lo vimos en julio de 2019, lo volvimos a ver en noviembre de ese mismo año y lo volvimos a ver en julio del pasado año. Ahora, al superarla, cuando hemos visto esas fuertes subidas que han llevado a la cotización muy cerquita de los 0,50 y ahora en este periodo de consolidación es clave no perderla para poder dar esa continuidad al alza. La siguiente de las acciones protagonistas de la semana ha sido Telefónica. Telefónica ha presentado resultados esta semana. Hemos visto cómo ha conseguido incrementar el beneficio un 118% respecto al pasado año. Sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con el tratamiento que se hacen de todos estos datos, ya que se están comparando con el primer trimestre del pasado año, que fue un trimestre fatídico para todas las empresas que se vieron muy afectadas por toda la crisis del coronavirus y ahora parece que son todas muy buenos resultados, pero ojo porque se está comparando con un trimestre malísimo. En el gráfico vemos cómo Telefónica continúa con su tendencia alcista, marcando nuevos máximos y mínimos crecientes desde noviembre del pasado año. Ahora parece que está en un nuevo impulso alcista, va a ser totalmente clave que supere la zona de 4.15 donde tiene el anterior máximo para poder ver esa continuidad alcista. Y la última de las acciones protagonistas de la semana, y no por una noticia buena, sino por una razón mala, ha sido Alibaba. La semana pasada ya hablábamos de ella, que se encontraba en una zona clave. Esa zona clave eran los $225 y esta semana lo ha profundizado y como siempre que se profundiza un soporte tan importante como este, la caída ha sido brutal. Esta caída ha venido impulsada principalmente por los resultados que ha presentado esta semana, unos resultados en los que ha registrado pérdidas de 702 millones debido a la multa antimonopolio que se le ha impuesto. Pero bueno, sí que es verdad que en el gráfico ya empezaba a tener muy mala pinta. Vemos como la tendencia bajista es prácticamente clara. Se vuelve a marcar un nuevo mínimo decreciente y esto hace pensar que las caídas pueden profundizar bastante más. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos cómo se podría ir directa hasta la media móvil de 200 sesiones, que podría ser el soporte que tiene a medio largo plazo la cotización de Alibaba desde que salió a cotizar en 2015. Desde 2016 vimos esa tendencia alcista y si ahora perdiese esta media móvil es posible que tuviéramos que dar por finalizada la tendencia alcista para ver una corrección mucho más latente en el tiempo y que pudiera mandar a la cotización a mínimos no vistos desde hace unos años. Bueno, pues vamos con vuestra sección donde analizo las acciones que me pedís a través de las redes sociales. Vamos a comenzar. La primera de ellas es ADL Bionatur. Vemos como pinta fatal en el gráfico. Esta semana ha perdido el soporte definitivamente en la zona de 0,80. La semana pasada, el viernes, vimos como intentaba cerrar muy cerquita de él y quizás podríamos recuperarnos esta semana, pero hemos visto como las caídas se han pronunciado aún más y hemos visto que al perder este soporte ahora la cotización podría marcharse hasta la zona de 0,60 donde tiene la siguiente zona de soporte, ya que era una anterior zona de resistencia. Ya la consolidó como soporte en febrero de este año y ahora se marcha directamente a ella. Si vemos el gráfico semanal vemos como la pinta es terrorífica la que tiene esta acción. Vemos como en cada rebote se ha estrellado contra la media móvil de 70 sesiones y la tendencia es claramente bajista y tiene pinta que puede acabar marcando un nuevo mínimo histórico. La siguiente acción es Deoleo. Deoleo hemos visto esta semana cómo ha perdido definitivamente también la media móvil de 70 sesiones que estaba actuando como soporte y ya se marcha directo a la zona de soporte objetivo que habíamos situado en el gap en los 0,34, 0,33. Es un gap que había dejado abierto en el mes de marzo y que la habíamos situado como la zona final de la corrección y ya desde esta zona sí que es totalmente clave que consiga rebotar, ya que si no consigue rebotar de esta zona pondría en riesgo la tendencia alcista que comenzó en febrero de este año, donde rompió ese movimiento lateral. Veíamos en los últimos meses, desde julio, y para ver esa continuidad al alza va a ser clave que rebote desde esta zona del gap.
La siguiente de las acciones es FAES. FAES es una acción que me resulta muy complicado de analizar, no tiene una tendencia clara. Desde el pasado año en marzo hemos visto movimientos totalmente sin sentido. Lo mejor es analizarla en el más corto plazo y ahora, como vemos esta semana, ha conseguido avanzar hasta la resistencia que tiene los 3,55. Es una resistencia que no consigue superar por el momento y podríamos seguir viendo este canal lateral entre los 3,41 y 3,55. Es un canal lateral que se apoya también muy bien en el gráfico semanal, donde vemos como el techo podría estar formado por la media móvil de 70 sesiones y el suelo por la media móvil de 200 sesiones. Cuando veamos esas rupturas, cuando ya sí que podemos ver ese movimiento que quizás mande a la cotización, si es al alza hasta los 4 euros o si es a la baja, podamos ver de nuevo los mínimos que vimos el pasado año en torno a los 3 euros. JDanet, hemos visto esta semana cómo han vuelto las caídas con muchísima fuerza. La verdad que tenía muy buena pinta cuando veíamos hace unas semanas cómo conseguía avanzar con el volumen, entrando con fuerza la demanda, pero la resistencia que situábamos en los 6,70 ha vuelto a mandar de nuevo la cotización a la base de esta tendencia, que podría estar formada por la media móvil de 70 sesiones y la media de 200. Las dos la verdad que están actuando como soporte, pero mucho cuidado porque es una zona muy peligrosa que de perderla podría acercar a la cotización hasta los 5 euros, donde tiene los mínimos que vimos el pasado mes de marzo. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como justo por esta zona se encontraría también la media móvil de 70 sesiones, que es la que había actuado como soporte a principios de este año, y si consigue perder la zona actual podría marcharse de nuevo hasta ella. En principio parece una zona muy fiable de soporte. Esta media de 70 sesiones podría ser una zona muy buena de entrada, pero también a la vez es muy peligrosa porque si la pierde la caída podría ser bastante estrepitosa. Seguimos con Tubacex. Esta semana lo ha hecho muy bien. Hemos visto unas fortísimas subidas a principio de semana que se han convertido en caídas al final de la semana, pero la verdad que la caída no ha acabado de cubrir toda la subida que vimos al principio. De hecho, podemos ser optimistas ya que las subidas han venido acompañadas con un volumen bastante más alto que las caídas, y la verdad que tiene muy buena pinta. Si vemos el gráfico semanal, vemos cómo se ha conseguido marcar un nuevo máximo creciente, el volumen se ha incrementado de nuevo y podíamos ver este impulso hasta la zona de la media móvil de 200 sesiones en torno a los 2,15. Y por último, la última de las acciones que nos habéis pedido es Tubos Reunidos. Tubos Reunidos esta semana había entrado con muchísima fuerza la demanda en la sesión del miércoles, pero la resistencia que tenían los 0,477, 0,48 ha actuado como resistencia y ha vuelto a mandar a la cotización de nuevo a la zona donde partió prácticamente el lunes. La verdad que el volumen no fue muy alto con la fuerte subida que vimos el miércoles de un 7%, y esto ha desembocado que veamos cómo ha acabado perdiendo prácticamente todo lo ganado. Como ya hemos hablado las anteriores semanas, la zona objetivo en Tubos Reunidos se encontraría a los 0,40, donde podría encontrar ese suelo estable, donde se podría encontrar también con la media móvil de 70 sesiones y ya desde aquí dar esa continuidad al alza para superar la zona de 0,51 donde tiene su principal resistencia. En el gráfico semanal vemos como la zona de 0,40 coincide con la media móvil de 200 sesiones, que también podría actuar como soporte, y como decimos desde aquí ya ver ese esperado impulso y que consiga marcar de nuevo esa tendencia alcista. Antes de ver esas 5 acciones que se encuentran en zonas clave, esta semana vamos a ir con una de mis secciones favoritas, que es la sección de la tapada de la semana, donde vemos esa acción que lo está haciendo muy bien en el mercado, que está dando una buena rentabilidad, pero que nadie la está teniendo en cuenta y que parece que nadie la conoce, pero que está ahí, que puede dar muchas alegrías. La acción de esta semana es Agile Content, es una empresa de contenido bajo demanda. Es una empresa que ofrece servicios de televisión donde podemos ver programas y todo tipo de series, donde podemos a partir de nuestros gustos elegir qué canales ver. Está muy de moda todo esto, como vemos la tendencia de todo este contenido bajo demanda cada vez es mayor, ya casi nadie ve la televisión, casi nadie pone la 1, la 2 o Antena 3, directamente llegamos a casa, nos enchufamos Netflix o HBO o lo que sea y ya nos olvidamos de lo que pongan en la televisión. Como vemos es un mercado que es creciente y que podríamos decir que
que tiene una buena perspectiva de futuro. Y aquí tenemos una empresa en casa que es Agile Content y que podría tener una buena perspectiva, como ya lo ha venido haciendo en el gráfico, tal y como vamos a ver. Como vemos en el gráfico, Agile Content salió a cotizar allá en el año 2015 y la verdad que se pasó unos años bastante paradita sin llamar muchísimo la atención, pero en 2019 vimos cómo comenzó esa tendencia alcista, desde la que se ha revalorizado más de un 600% hasta los máximos que hemos encontrado en 2021. Vemos cómo esta tendencia ha coincidido prácticamente con ese aumento que ha habido de la demanda de este tipo de servicios. Vemos como en el gráfico diario actualmente se ha apoyado en la media móvil de 200 sesiones. Es una media que ha actuado también como soporte en septiembre de 2020, cuando vimos una paradita de la cotización después de recuperarse de las caídas del coronavirus, donde se recuperó de forma maravillosa y en apenas un mes recuperó todo lo perdido. Vemos como a partir de septiembre del pasado año volvió a impulsarse con muchísima fuerza, multiplicándose por 2 su valor. Y ahora vemos cómo se mantiene en un movimiento lateral, atrapada entre la media móvil de 70 sesiones y la media móvil de 200 sesiones. Y quizás cuando veamos esta ruptura, si se produce al alza, podremos ver un nuevo máximo creciente por encima de los 11 euros para ver esa continuidad alcista. Pero si viésemos esa caída por debajo de la media móvil de 200 sesiones, la cotización podría irse de nuevo a la zona de los 6,20, donde tiene ese soporte que anteriormente era una resistencia y podría volver de nuevo hasta esta zona. Es una acción muy interesante, debemos tenerla muy en cuenta. Sí que es verdad que puede estar bastante calentita después de todo lo que se ha revalorizado en los últimos años, pero sin duda es una acción que debemos de tener muy en cuenta. Es un sector en el que tenemos acciones muy importantes, como por ejemplo es Netflix, donde su revalorización ha sido brutal en los últimos años, pero bueno, quizás hay veces que no hace falta irse tan lejos y aquí en España tenemos acciones como estas que también se han sabido aprovechar de este sector, que ha tenido una gran demanda en los últimos años y también se ha visto una fuerte revalorización en este tipo de acciones. Bueno, pues por último vamos a ver esas 5 acciones que se encuentran en zonas clave, en esas zonas que pueden dar lugar a fortísimos movimientos. Vamos a empezar con las acciones que podrían dar fuertes caídas si profundizan la zona en la que se encuentran. La primera de ellas es Siemens Gamesa. Hemos visto esta semana cómo se ha marchado directa hasta el soporte que tiene en la media móvil de 70 sesiones del gráfico semanal. Sí que es verdad que ha conseguido rebotar sobre ella, pero si nos fijamos en el gráfico diario, la verdad que tiene muy mala pinta. El rebote no ha sido suficiente, ha perdido el soporte que mantenía la media móvil de 200 sesiones, desde donde consiguió rebotar en marzo, y ahora vemos como no tiene ningún soporte hasta la zona de 20,80, que es donde tiene el siguiente soporte, y podríamos ver una caída de casi un 20% desde la zona actual, si como vemos en el gráfico semanal no consigue mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones. La siguiente de las acciones que se encuentra en una zona clave es Tesla. Tesla esta semana ha conseguido salvar los muebles in extremis, pero ha hecho saltar todas las alarmas. Vemos cómo se ha conseguido mantener sobre la media móvil de 200 sesiones. En el gráfico diario vemos cómo el siguiente soporte se encontraría ya en los $500. Esto significaría una caída del 15%. Vemos cómo las tecnológicas están teniendo una mala tendencia en las últimas semanas y podría continuar en las siguientes, y si esto sucede así en Tesla podríamos ver fuertes caídas. Si nos fijamos en el gráfico semanal, la verdad que tiene aún peor pinta. Vemos cómo se mantiene en los mínimos que vimos en marzo de este año, y si no consiguiera mantener sobre esta zona se marcharía hasta el siguiente soporte, que se encontraría en la media móvil de 70 sesiones, la cual ya actuó como soporte en marzo del pasado año con las caídas del coronavirus, y ahora si se marchase hasta allá podría significar una caída de casi el 20%. La siguiente de las acciones es Philip Morris. Se encuentra muy cerquita de los máximos históricos en la zona de $100, pero veo bastante complicado que consiga superarla de un tirón. Vemos cómo se encuentra muy cerca de la sobrecompra en el gráfico semanal y va a ser complicado que se mantenga al alza con la pendiente que hemos visto en estas últimas semanas.
Antes de ello es posible que veamos una corrección hasta el soporte que tiene en la zona de los $83. Es una zona que actuó anteriormente como resistencia y como soporte, por lo tanto es una zona bastante fiable y así desde esta zona puede haber ese impulso alcista. Aquí hablaríamos de un movimiento de casi un 15%, por lo que habría un margen bastante bueno para comprar y vender. La siguiente de las acciones es Carrefour, ya con mejor perspectiva. Si vemos Carrefour ha conseguido superar la media móvil de 200 sesiones, la cual estaba actuando como resistencia desde 2016 y esto cambia muchísimo la perspectiva de la cotización. Ahora se marcha directa hasta la zona de los 18 euros, donde tiene la siguiente resistencia importante y mucho ojo porque si consigue superar esta zona podría volver hasta los máximos que vimos en 2015, lo que significaría una revalorización de casi un 50%, así que hay que seguirla muy de cerca porque si consiguiera superar esta resistencia la revalorización podría ser brutal. Y la última de las acciones, también en sentido positivo, es Veolia. Veolia hemos visto también cómo se encuentra muy cerquita de los máximos que vimos en febrero, justo antes del coronavirus, y también hay que seguirla muy de cerca porque si consiguiera superar esta zona no tendría prácticamente ninguna resistencia hasta los máximos históricos en los 35 euros. Es posible que tenga recorrido hasta esta zona, hay que ver si la supera, es posible que luego la consolide, pero si consigue consolidar la zona de los 27 euros, podríamos ver un último impulso hasta los 35 euros, donde tendría una revalorización de un 25%. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Recordaros que si os ha gustado el vídeo podéis darle al like, podéis dejar en los comentarios las acciones que queréis que analice las próximas semanas. También deciros que este vídeo no es ninguna recomendación de compra, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Espero que os haya podido ayudar. Recordaros que podéis seguirme en Twitter en @JuanmaBenito, en el canal de Telegram de Análisis Técnico Street y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Nos vemos muy prontito esta semana que viene de nuevo con una nueva píldora de inversión y hasta entonces que tengáis muy buena semana.